El estridente sonido de la sirena de la ambulancia rasgó el silencio de nuestra pequeña callejuela sevillana al mediodía, espantando una bandada de gorriones que descansaban sobre los cables eléctricos. Nuestra vieja verja de hierro forjado, siempre rechinante, se abrió de golpe con un fuerte empujón. En el centro del patio estaba Marco, mi marido. Gesticulaba activamente. Su camisa estaba empapada de sudor en la espalda, pero su rostro irradiaba una extraña alegría, casi ardiente. Dirigía a los paramédicos que introducían una camilla en la casa, sin cesar de repetir: «Chicos, despacio, mamá está muy débil, cuidado con el escalón. Eso, a la izquierda, un poco más». Las vecinas, unas señoras mayores curiosas, se asomaban por encima de sus balcones con sus mantillas y alababan a Marco. «¡Qué hijo tan atento!», decían. En estos tiempos, rara vez se ve un hombre dispuesto a traer a casa a su madre paralizada. Lo normal es dejarlas en una residencia de ancianos para no cargar con ellas. «¡Qué suerte tiene Clara con semejante marido!», murmuraban. Yo estaba de pie, recostada en el umbral de la puerta, escuchando todos esos elogios. Mientras tanto, mi corazón latía inquieto, lleno de aprensión. Debería haberme alegrado y estar orgullosa de él. Pero había algo en el excesivo entusiasmo escénico de Marco que me provocaba una vaga inquietud. Era como una capa demasiado gruesa de glaseado sobre un pastel rancio, empalagosamente dulce y completamente falso. Mi suegra, doña Elena Reyes, yacía en la camilla. Su cuerpo delgado parecía hundirse en el ancho pijama del hospital. Su pelo blanco, enredado y desparramado sobre la almohada. Su rostro, que antaño irradiaba autoridad y rigor, fue directora financiera de una importante promotora inmobiliaria en Madrid, ahora tenía los ojos torcidos, abiertos de par en par, sin vida, mirando al techo. Desde la comisura de su boca, que no podía cerrar, le caía saliva. Según los médicos, ictus masivo, mitad del cuerpo paralizado, pérdida del habla y grave deterioro cognitivo. Ahora era como un recién nacido en el cuerpo de una anciana, completamente dependiente de los demás. «Clara, ¿qué haces ahí parada?». La voz afilada de Marco cortó mis pensamientos. «Sube al cuarto de mamá y prepáralo. Ponle una almohada suave, rápido». Me apresuré a entrar en el dormitorio de la primera planta que Marco había acondicionado con entusiasmo durante los días anteriores. La habitación más amplia y luminosa de la casa olía ahora a una mezcla de antiséptico y pintura fresca. Pero lo que me puso los pelos de punta no fue la condición de mi suegra, sino las 4 cámaras de videovigilancia instaladas en cada rincón de la habitación. Sus luces rojas parpadeaban constantemente, como ojos de demonio vigilando cada uno de mis movimientos. «¿Para qué tantas cámaras?», pregunté con cautela mientras Marco y los paramédicos bajaban a doña Elena sobre la cama. «Para vigilar la salud de mamá, claro. Estamos trabajando fuera todo el día. ¿Qué pasa si le ocurre algo? Las he conectado al móvil. Puedo verlas en cualquier momento. No seas tan desconfiada. Estamos en el siglo XXI. Su explicación era lógica, pero en la manera en que Marco miraba las imágenes de las cámaras en su smartphone había un frío afán de control. Miraba a su madre no como a una enferma que necesitaba cuidados, sino como a un objeto valioso que había que proteger de los ladrones. Aquella noche, después de que se marcharan todos los parientes y visitas, la casa quedó envuelta en un pesado silencio. Marco se ofreció voluntario para quedarse él mismo de guardia junto a su madre. Dijo que quería demostrar su deber filial. En la primera noche, tumbada en la segunda planta, no podía dormir. La imagen de los ojos abiertos de par en par y llenos de miedo de mi suegra no se apartaba de mi mente. Había algo en su mirada que no parecía confusión mental. Escondía un miedo profundo y primordial. Hacia las 2 de la madrugada, me dio sed y bajé a la cocina. Al pasar frente al cuarto de doña Elena, vi que la puerta estaba entreabierta. Por la rendija se filtraba una tenue luz amarilla de la lamparilla nocturna. Iba a entrar cuando me detuve al escuchar el susurro de Marco. «Abre la boca, vieja, y trágate esto». Me asomé por la rendija. Marco estaba sentado al borde de la cama con un cuenco de sopa fría en la mano. Metía la cuchara bruscamente y se la introducía en la boca a su madre. Ella murmuró algo. La sopa le chorreaba por la barbilla y el cuello. Marco no se la limpió. En cambio, con un dedo, apretó con fuerza un punto bajo su nariz. Sin ninguna compasión, le restregó la comida que quedaba. «Basta ya de fingir y de hacerme sufrir.
¿Qué estás escondiendo? Suéltalo ya. No te he traído aquí para hacerte de cuidador, siseó entre dientes apretados. Su voz era el polo opuesto del tono cariñoso y tierno que había mostrado por la mañana delante de todos. Doña Elena retrocedió. Su mano izquierda, la que aún podía mover, se agitó suavemente intentando empujar al hijo. Pero su fuerza no alcanzaba ni la de un gatito. Marco sonrió, se inclinó hacia su oído y le susurró algo. No oí qué fue, pero sí vi cómo se llenaban de lágrimas los ojos de mi suegra. La mano de Marco se deslizó bajo la manta y apretó con fuerza la mano paralizada. Vi cómo ella se estremecía. ¿Seguía sintiendo el dolor? ¿O era tan intenso que atravesaba los nervios entumecidos hasta los huesos? El corazón casi se me salió del pecho de la angustia. Quería lanzarme, gritar, pero mis pies parecían clavados al frío suelo. Por primera vez en los 5 años que llevábamos juntos, tuve miedo de mi propio marido. Su sombra en la pared, grande y retorcida, cubría la pequeña figura de mi suegra como un monstruo, jugando con su cansada víctima. Me retiré lentamente como un gato, con cuidado de no hacer ningún ruido. Al volver a mi habitación, me tapé con el edredón, pero seguía temblando de frío. Un frío que venía de la horrible verdad que acababa de presenciar. Marco no había traído a su madre a casa para cuidarla. La había traído para cobrarle una deuda. ¿Pero qué deuda? ¿Económica o emocional? Recordé los días antes del ictus. Doña Elena era una mujer de voluntad de hierro, el pilar financiero de toda la familia. Tenía dinero, muchísimo dinero acumulado desde la venta de propiedades y acciones en los años 90. Pero también era conocida por su meticulosidad y desconfianza. La relación entre ella y Marco nunca había sido buena. Siempre lo miraba con cierto arrepentimiento, con un evidente distanciamiento, mientras que Marco, aunque le daba la razón en su presencia, se quejaba constantemente a sus espaldas de lo tacaña que era. Y ahora que estaba postrada, qué bien interpretaba el papel del hijo amoroso. Todo un espectáculo. Y yo, espectadora involuntaria, había espiado sin querer la sucia trastienda del escenario. A la mañana siguiente, Marco se levantó temprano, como si nada. Preparó el desayuno silbando una melodía. Cariño, hoy me pido medio día libre en el trabajo. Quiero arreglar el traslado del historial médico de mamá. Pásate luego, después del trabajo, y compra un paquete de pañales. Mientras le veía sonreír, sentí que se me erizaba la piel. Asentí, tratando de parecer natural. Claro, oye, a lo mejor te cuesta mucho solo aquí. Vendré antes para ayudarte. Al salir de casa, me recibió el sol radiante de Sevilla. Pero mi alma estaba tan oscura como el cielo antes de una gran tormenta. Sabía que los días tranquilos en esta familia habían terminado. Bajo la aparente calma había una corriente oculta y poderosa. Y yo, quisiera o no, ya me había visto arrastrada por su remolino. Pasaron 3 días. Llovió con fuerza sobre Sevilla, sin parar desde el mediodía hasta la medianoche, convirtiendo nuestra calle en un río de barro. Tronó con fuerza sobre el tejado y silenció todos los sonidos de vida dentro de la casa. Marco había llegado hacía un rato de una cena con socios de negocios y dormía como un tronco. Los brazos y piernas desparramados. Apestaba a alcohol y me daban náuseas. Roncaba fuerte, ajeno como un niño o como un hombre sin conciencia. Era medianoche. Yo daba vueltas en la cama sin poder dormir. La imagen de la suegra sola abajo no se apartaba de mi mente. Marco había dicho que le había dado pastillas para dormir, para que descansara mejor, pero algo me decía que algo no iba bien. Con cuidado me solté de sus brazos, me puse el albornoz y bajé despacio. La luz de las farolas de la calle se colaba por las rendijas de las persianas, creando sombras extrañas en el suelo. Estaba oscuro en el cuarto de doña Elena. Solo parpadeaban las luces rojas de las cámaras. Tuve miedo de encender la luz. Quizás Marco vería algo en el móvil. Fui a tientas hasta la cama. Me recibió en la nariz el olor mezclado de vejez, manzanilla y humedad. Doña Elena yacía inmóvil. Su respiración era débil y entrecortada. Le toqué la frente, fría como el hielo. Asustada, le subí el edredón hasta el cuello. «Mamá», susurré. De repente, una mano fría me aferró la muñeca con una fuerza extraordinaria, clavándome las uñas en la piel. Casi me escapó un grito, pero conseguí taparme la boca. Era doña Elena. En la oscuridad, sus ojos estaban muy abiertos y ardientes, sin rastro de la confusión que había visto en los días anteriores.
Su mirada era clara, aguda y llena de una desesperada súplica. No podía hablar. Su boca torcida solo temblaba. Su mano derecha, la misma que los médicos decían que estaba completamente paralizada, me apretaba con fuerza. Me atraía hacia su pecho. Me quedé rígida de asombro. Su mano no estaba paralizada. Con un esfuerzo sobrehumano, doña Elena introdujo en el bolsillo de mi albornoz algo frío, metálico y duro, junto con un pequeño trozo de papel arrugado. Todo sucedió muy rápido y con determinación. Enseguida soltó mi mano. Sus ojos se cerraron. Su cuerpo empezó a convulsionarse y le brotó espuma de la boca. En ese momento, escuché pasos pesados desde arriba. «¿Quién está abajo?», gritó Marco, adormilado pero alerta. El corazón se me disparó al pecho. Rápidamente hundí más los objetos en el bolsillo y, temblando, fingí que ayudaba a mi suegra. «Soy yo, Marco. Parece que mamá está mal. Le está dando un ataque». Hice que me oyera deliberadamente, temblando de miedo. Marco entró en la habitación. Encendió la luz. La brillante claridad me cegó. Miró a su madre convulsionándose y luego me miró a mí con suspicacia. «¿Qué haces aquí a estas horas?». Tenía sed. Escuché a mamá quejarse. Entré a ver y empezó a convulsionarse ahí mismo. Marco frunció el labio fríamente. Se acercó a la cama, sin mostrar ninguna preocupación. Le levantó bruscamente los párpados. Luego le dio una suave bofetada en la mejilla. «Estás fingiendo otra vez. El médico dijo ayer que estaba estable». Se volvió hacia mí. Su cara estaba oscura. «Sube. Yo me encargo. Voy a llamar al médico». «¿Qué médico? ¿En mitad de la noche?». «Sube a tu cuarto», gritó, y le brotaron venas rojas en los ojos. No me atreví a discutir y salí en silencio, pero en la puerta me volví. Marco estaba de espaldas a mí, con las manos en las caderas, mirando fijamente a su madre. Su silueta emanaba una amenaza siniestra. Cuando llegué al baño de la segunda planta, cerré con llave. Con las manos temblorosas, saqué del bolsillo lo que me había dado doña Elena. Era una pequeña llave magnética, como las que se usan para las cajas de seguridad en los bancos. Grabado en ella había el número 309 y una carta. Desdoblé el arrugado papel. Era un viejo ticket de farmacia. Al dorso, con letras desiguales y toscas escritas con un carmín rojo brillante, había algunas palabras. El color rojo sobre el papel amarillento parecía sangre. Conteniendo la respiración, leí: «No es mi hijo. Sálvame». Mi mundo se derrumbó. Las letras bailaban ante mis ojos. Él, sin duda, era Marco. Pero si no era hijo de doña Elena, ¿quién era y por qué le pedía ayuda a su nuera para salvarla de quien la había criado? Recordé su mirada clara, aterradora y significativa de la noche anterior. Estaba fingiendo. Fingía estar paralizada y con demencia para engañar a Marco y a sus cámaras de vigilancia. Luchaba sola en la guarida de la bestia, y yo era su única esperanza. Volvió a tronar. Me miré al espejo y vi mi rostro sin gota de sangre. Rápidamente rompí la nota en pedacitos y la tiré por el váter. El agua se llevó las letras rojas como sangre, pero no pudo lavar el miedo que se me había atascado en la garganta. Guardé la llave bajo el forro de mi sujetador. Desde abajo escuchaba las suaves maldiciones de Marco mezcladas con los débiles gemidos de su madre. Esta noche no iba a tener fin, y sabía que desde ese momento no había vuelta atrás. Necesitaba conocer la verdad detrás de esa llave antes de que mi marido, que dormía en mi misma cama, llevara a cabo su oscuro plan. A la mañana siguiente me levanté antes de lo habitual. Cuidadosamente disimulé mi rostro cansado y ojeroso bajo una gruesa capa de maquillaje. Tenía que actuar con normalidad, incluso con más alegría, para que Marco no notara nada. «Cariño, me pido la mañana libre en el trabajo. Quiero comprar una infusión de hierbas para mamá. Una amiga me ha recomendado un herbolario muy bueno», dije, mientras le arreglaba la corbata, esforzándome en hablar con excesiva preocupación. La verdad es que el ataque de anoche me asustó mucho. Marco, absorto en el móvil, ni siquiera levantó la vista. «Bien, ve. Dinero, ya tienes ahorros, encárgate tú de tus cosas». Al escuchar que no gastaría nada, Marco se alivió ligeramente. Susurró algo, cogió su maletín y se marchó, sin olvidar gritar desde la puerta: «Intenta volver pronto para hacer la comida. Viene un amigo a hablar de un piso. Arréglate».
Cuando su coche desapareció en la esquina, cerré enseguida la cancela y llamé a un taxi rumbo a la sucursal principal del BBVA. El logo de la llave coincidía con el logo del banco. Mientras iba en el taxi, el corazón me latía con fuerza a cada llamada de número desconocido. Sostenía con fuerza el bolso donde guardaba un poder notarial que mi suegra me había hecho formalizar hacía 2 años. Entonces me dijo: «Soy mayor. No confío en nadie más que en ti. Marco es un jugador y un vago. Darle dinero a él es como confiar a una serpiente el cuidado de las gallinas. Guarda este documento para cualquier eventualidad». ¿Quién iba a pensar entonces que ese papel tan fino se convertiría en mi amuleto y en la llave para resolver el misterio en el banco? Le expliqué a la empleada que quería acceder a una caja de seguridad. Me observó detenidamente y luego revisó con cuidado el poder notarial ante notario. «Voy a cotejar la firma». Un momento, compruebo los datos en el sistema y la firma de la titular dijo. Los 5 minutos de espera se me hicieron eternos. Estaba sentada en el sillón suave como si tuviera agujas. Me sudaban las palmas. ¿Y si Marco sabía que estaba aquí? ¿Qué haría? ¿Me mataría? Señora Clara, todo está en orden. Sígame, por favor, a la cámara acorazada. Respiré aliviada. Me temblaban las rodillas mientras seguía a la empleada hacia la sala de cajas de seguridad. Lentamente se abrió una gruesa puerta de acero, de medio metro de grosor. Me recibió el olor a papel viejo y metal frío. La caja 309 estaba en el rincón más apartado, cubierta por una fina capa de polvo. Me temblaban las manos mientras introducía la llave en la cerradura. El seco clic resonó en el silencio. Tiré de la caja metálica hacia afuera. Dentro no había, como yo esperaba, un fajo de billetes. Pero el valor del contenido superaba con creces mis sueños. Encima, había una carpeta con certificados de acciones de grandes corporaciones y recibos de custodia de oro. Hice rápidamente los cálculos mentales. 5 millones, 10 millones, una cifra astronómica que me dejó mareada. Tuve que apoyarme en la mesa para no caerme. No era extraño que Marco estuviese desesperado por hacerse con la fortuna de su madre. Con ese dinero no solo podría pagar todas sus deudas de juego y criptomonedas, sino vivir lujosamente con su amante hasta el fin de sus días. Debajo de los documentos financieros había una carpeta vieja y amarillenta. Encima había una partida de nacimiento de un hospital provincial, con una fecha que coincidía con el cumpleaños de Marco. Pero en el espacio para la madre, el nombre no era Elena Reyes, sino Verónica Reyes. Verónica Reyes. El nombre me resultaba familiar. Intenté recordarlo. Claro. La tía Vera era la hermana menor de mi suegra, una mujer bella y de triste destino que había muerto de hemorragia tras el parto hacía más de 30 años. Doña Elena nunca hablaba mucho de ella, salvo una breve mención a que su hermana había muerto joven, llevándose la deshonra. Así que Marco era hijo de la tía Vera. Doña Elena no tenía hijos propios. Había adoptado a Marco, falsificado el certificado de nacimiento. Había convertido al sobrino en hijo para ocultar la vergüenza de la hermana y tener quien la cuidara en la vejez. Le había dedicado toda su vida, le había dado estatus y sin embargo él la trataba como a una enemiga. Pero lo que de verdad me puso los pelos de punta no fue la partida de nacimiento, sino una pequeña agenda negra de cubierta de cuero en el fondo de la caja, pequeña, con las esquinas desgastadas, sin título. La abrí. Era la letra limpia y hermosa de doña Elena, un registro detallado de todos los ingresos y gastos de los últimos 15 años. El 5 de noviembre de 2009. Proyecto Canteras de Ronda Gastos. De representación. 2.500.000 euros. El 20 de junio de 2009. Regalo al equipo de BI 500. 55.000 euros. El 15 de agosto de 2009. Accidente en la cantera, derrumbe, 5 obreros fallecidos, pagos a familias de víctimas y sobornos a medios de comunicación para silenciarlos. Orden de sex. Se me contrajo el pecho. Las canteras de Ronda. El año 2009. Ese era el lugar donde trabajaban y murieron mis padres. Yo tenía 12 años. Nos dijeron que era un accidente laboral por negligencia. La empresa pagó una pequeña indemnización con la que sobreviví con la ayuda de los familiares. Nadie rindió cuentas. El caso se cerró rápidamente. Resultaba que la muerte de mis padres no había sido un accidente.
Era el resultado de negligencia, incumplimiento de las normas de seguridad y dinero sucio, empleado para encubrirlo todo. Y la persona que había escrito esas notas, que había desembolsado ese dinero manchado de sangre, era mi suegra, doña Elena, y quien estaba detrás de todo, la inicial B del cuaderno, era Víctor Imperial, actual vicegobernador de la provincia. Un hombre de enorme poder. Me flaquearon las rodillas y la agenda se me cayó de las manos. Un sentimiento de asco y furia se me atascó en la garganta. Vivía con el enemigo. Llamaba mamá a la mujer que tenía una responsabilidad directa en la muerte de mis padres. No solo había criado a un monstruo llamado Marco, sino que ella misma ocultaba secretos aterradores manchados con sangre de inocentes. Pero enseguida acudió a mi mente su mirada suplicante de la noche anterior. No es mi hijo. Sálvame. ¿Por qué me había dado a mí la llave? ¿Sabía que abriría la caja y leería la agenda? ¿Quería que la salvase? ¿O quería usar la agenda para comprar su vejez tranquila? ¿O era un arrepentimiento final? Un sonido agudo del móvil en mi bolso cortó mis revueltos pensamientos. En la pantalla apareció mi querido marido. Respiré hondo, tratando de calmarme. Cogí la agenda y lo guardé todo de vuelta en el bolso. Ya no podía dejarlo allí. Necesitaba llevarme esas pruebas. Hola, te escucho. Mi voz sonó fría, pero Marco no lo notó al otro lado de la línea. ¿Dónde estás? Ya han llegado los invitados. Cómprate una caja de cerveza de camino. Rápido. Colgó. Miré la pantalla apagada y me dije a mí misma, bien, Marco, ¿quieres jugar? Voy a jugar contigo. Y tú también, doña Elena. Todavía tenemos mucho de qué hablar. Salí del banco bajo el sol abrasador de Sevilla. Sentí que acababa de salir de un infierno para pisar de inmediato otro, más cruel, mi propio hogar. Volví a casa con una caja de cerveza fría, pero con un incendio en el alma. La agenda negra y los documentos financieros pesaban en mi bolso como una bomba de relojería. Lo escondí bajo mi armario, debajo de varias capas de ropa de invierno gruesa. Desde abajo escuchaba los fuertes gritos, el tintineo de vasos y las risas borrachas de Marco y sus amigos. Hablaban de pisos, criptomonedas. Luego pasaron a las mujeres. Escuché cómo Marco alardeaba. Tíos, no os preocupéis, pronto voy a tener dinero. La vieja es muy agarrada. Pero, ¿a dónde va a ir? Todo me llegará a mí igualmente. Se me heló la sangre. La miraba como una mina de oro y nada más. Al llegar la noche, los invitados se fueron. De nuevo la casa quedó envuelta en un pesado ambiente. Marco estaba muy borracho. Le ardía la cara y los ojos se le llenaban de venas. Tambaleándose, se dirigió al cuarto de su madre. Me apresuré a seguirle. Vieja, despierta. Rápido. Marco sacudió a doña Elena bruscamente por los hombros. Ella se sobresaltó y abrió los ojos. Al verle retroceder, un destello de miedo cruzó su cara. Marco sacó el móvil del bolsillo. Encendió la pantalla y lo acercó al rostro de su madre. Mira aquí mismo. Me quedé paralizada en la puerta, conteniendo la respiración. Comprendí lo que pretendía. Quería usar el reconocimiento facial para transferir dinero desde su cuenta. Según la nueva normativa del banco, para transacciones superiores a 1.000.000 de euros se requería un escaneo facial. Marco necesitaba 2 millones para saldar su deuda con unos matones. El plazo vencía al día siguiente. Abre los ojos. No finjas que duermes, gritó Marco. Le abrió brutalmente los párpados. La luz de la pantalla le dio en los ojos. En la pantalla de la aplicación bancaria apareció el círculo para el escaneo facial. Por favor, mantenga el rostro dentro del marco. Por favor, gire a la izquierda. Por favor, sonría. Doña Elena no obedeció. Temblaba. Le chorreaba la saliva de la boca. De repente cerró los ojos con fuerza. Solo se veía el blanco. Empezó a convulsionarse como en un ataque epiléptico. El móvil de Marco emitió un sonido y apareció un mensaje rojo en pantalla. Autenticación fallida. No se puede reconocer un rostro en vivo. Inténtelo de nuevo. Marco maldijo. Golpeó el colchón con fuerza. ¿Me estás tomando el pelo? No se rindió. Y empezó el proceso de nuevo. Esta vez se sentó él mismo en la cama y aprisionó la cabeza de doña Elena entre sus rodillas como en un torno. Mira aquí. Vi cómo le brotaba espuma en la boca a doña Elena. Su cuerpo entero temblaba en una convulsión aterradora.
Estaba interpretando un papel, desesperado y doloroso, para proteger su dinero, o mejor dicho, para no dárselo a su inútil hijo. Marco, ¿qué estás haciendo? Le está dando un ataque. No pude aguantar más, y me lancé hacia ellos. Marco me empujó con fuerza. Salí despedida y golpeé el armario de los medicamentos. Me cayó encima todo lo que había. Cállate. No sabes nada. Solo está fingiendo. Me sé todos sus trucos. Intentó de nuevo forzar a doña Elena a mirar el móvil, pero en esa ocasión ella apretó los ojos con fuerza y cerró los dientes hasta hacerse sangrar en el labio. El error volvió a aparecer en la aplicación. 3 intentos fallidos y la función de transferencia biométrica quedó bloqueada durante 24 horas. Marco estaba fuera de sí de rabia. Iba a tirar el móvil al suelo, pero se contuvo en el último momento. En cambio, cogió el vaso de agua de la mesilla y lo lanzó con todas sus fuerzas contra la pared. El sonido del cristal rompiéndose resonó en la habitación. Bien, ¿quieres jugar conmigo? Vamos a ver cuánto aguantas. Marco se levantó jadeante, miró a su madre con una rabia intensa. Luego se volvió hacia mí y me señaló con el dedo. Limpia todo esto y no le des ni un grano de comida ni una gota de agua. Veremos cómo abre los ojos cuando tenga hambre. Dicho esto, cerró de golpe la puerta y se fue, dejándonos a la madre y a mí en una habitación envuelta en rabia. Me acerqué a ella. Le limpié la sangre del labio. Abrió los ojos y me miró. Su mirada era cansada pero decidida. Asintió levemente, como diciendo, «Estoy bien». Lo entendí. Esta guerra no había hecho más que empezar, y Marco no iba a detenerse. Estaba acorralado, y un animal herido es capaz de la mayor crueldad. A la mañana siguiente, el ambiente en casa era tenso, como la cuerda de una guitarra. Marco estaba sentado a la mesa. Encendía cigarrillos uno tras otro. El cenicero estaba lleno de colillas. Su móvil no dejaba de vibrar. Al ver el número de los prestamistas, rechazó la llamada y dobló el teléfono. Le puse delante un plato de sopa caliente, intentando mantener la calma, aunque el corazón me latía con fuerza. Necesitaba hacer algo para enfriar su cabeza, al menos para ganarnos un poco de tiempo. Come mientras está caliente. Tengo que decirte algo. Me senté frente a él. Marco soltó el humo del cigarrillo. ¿Qué pasa ahora? Si es por dinero, ni empieces. Respiré hondo y saqué del bolso un folio con el resultado de una ecografía que una amiga mía que trabajaba en una clínica privada me había hecho la noche anterior por 2000 euros. Lo puse sobre la mesa y lo deslicé hacia él. Lo hojeó. Luego lo cogió. Se le abrieron los ojos de par en par. Miró fijamente la borrosa imagen en blanco y negro de un embrión y la conclusión: embarazo de 6 semanas. Latido cardíaco del feto positivo. ¿Qué es esto? Le temblaba la voz a Marco. Se le cayó el cigarrillo de los dedos. Estoy embarazada, Marco. Vamos a tener un hijo. Le miré directamente a los ojos. Me obligué a sonreír con una mezcla de alegría y angustia. Ayer fui al médico. Dicen que hay cierto riesgo. Necesito descansar y evitar el estrés. Quería decírtelo anoche, pero estabas borracho. La noticia fue para Marco como un rayo. Era completamente inesperada y le golpeó en su punto más débil. Era hijo único, aunque adoptado, y la presión familiar sobre un heredero era enorme. Además, necesitaba una sólida razón para pedirle dinero a mi padre, que vivía en el pueblo y tenía una gran finca, y nos había prometido una generosa suma cuando tuviéramos nietos. El rostro de Marco se suavizó. Se revolvió el pelo y luego soltó de repente una risa seca y poco natural. ¿Embarazada de verdad? ¡Qué bien! Se levantó, rodeó la mesa y me echó el brazo por los hombros. Su abrazo era tan pesado y calculado como siempre. ¿Por qué no lo dijiste antes? Ahora seguro que mi suegro nos da una buena cantidad. Parece que estoy salvado. Sentí un escalofrío. No en el bebé estaba pensando, sino solo en el dinero. Cariño, el bebé es muy pequeño todavía. No hagas nada malo o lo pagará con sus culpas. Sé más amable con mamá. Aproveché la oportunidad. Marco vaciló un segundo. Luego asintió sin cuidado. Lo sé. Cuídate. Descansa. Yo me encargo de mamá. Ahora necesito llamar a tu padre. Cogió el móvil y salió al patio. Su voz se volvió dulcísima. Hola, suegro. Soy Marco. Tenemos una noticia maravillosa para usted.
Clara está embarazada. Sí, varón. Por supuesto, varón. Sentada dentro de la casa, escuchando su voz mentirosa, se me derramaron las lágrimas. Había mentido. Una mentira enorme. Pero no tenía otra opción. Necesitaba desviar su atención, hacerle creer que todo estaba bien para que aflojara la presión que ejercía sobre su madre. Sin embargo, la alegría de Marco no duró mucho. Por la tarde le volvieron a llamar. Esta vez palideció. Susurró algo al teléfono y colgó. Entró en casa y me miró con suspicacia. Quédate aquí. Cuida a mamá. Tengo que ir a ver algo importante. No vendré a cenar. Sabía a dónde iba. A sus acreedores o a su amante Tania. La aparición de un hijo imaginario le había frenado momentáneamente. Pero las deudas no habían desaparecido. Necesitaba los 15 millones de su madre, no los pocos miles de mi padre. Aquella noche entré en el cuarto de doña Elena. Me miró con una pregunta callada. Le cogí la mano y le susurré. Mamá, aguante un poco más. Estoy buscando la manera. Cree que estoy embarazada, así que no va a hacer nada violento por ahora. Pero tenemos que darnos prisa. Doña Elena parpadeó rápidamente. Le rodaron lágrimas por las mejillas. Entendía perfectamente que nuestra situación pendía de un hilo. De repente, sonó el timbre. Me sobresalté. Marco dijo que no volvía. Fui a abrir la puerta. No era él. En la puerta había una mujer entrada en carnes, de mediana edad, con maquillaje muy abundante. Llevaba un vestido de colores llamativos. Traía bolsas y maletines. ¿Quién es usted?, pregunté extrañada. La mujer sonrió ampliamente, enseñando sus dientes amarillentos. Buenos días, señorita. Me llamo Sena, o llámeme tía Seni. Me ha contratado el señor Marco como asistenta para cuidar a la señora mayor. Dice que usted está en estado, que no puede cansarse. Me quedé atónita. Marco había contratado a una asistenta. ¿Por qué no me lo había dicho? Y esa mujer, me resultaba familiar su cara, su forma de reír, sus ojos movedizos, y lo recordé. Una vez vi una foto en el Instagram de Tania, la amante de Marco. Estaba en una fiesta de cumpleaños con una mujer. El pie de foto decía, con mi tita favorita. Era ella, la tía Seni. Marco había traído a casa a un pariente de su amante. Había metido a una espía para vigilarnos a la madre y a mí. Mi ficticio embarazo le había dado sin querer una razón para ese astuto movimiento. ¿Me van a dejar pasar ya? Pesa mucho esto. La tía Seni entró sin más ceremonia. Me apartó a un lado como si fuera la dueña de la casa. La observé mientras entraba. Con la mano en el pomo de la puerta, la enemiga había entrado en el corazón de nuestro hogar. Ahora la batalla no era solo contra Marco, sino también contra esa astuta mujer. La llegada de la tía Seni cambió por completo el rumbo de nuestra casa. Se apoderó de la cocina. Cocinaba platos grasos que le gustaban a Marco, y sobre todo controlaba todo lo relacionado con doña Elena. No me dejaba acercarme a mi suegra. Cada vez que intentaba cambiarle el pañal o limpiarla, aparecía de repente Seni. Ay, señora, eso no puede hacerlo usted en su estado. El señor Marco lo tiene muy prohibido. Descanse. Yo me encargo de todo. Su cuidado parecía más una tortura. Le limpiaba a la suegra con agua fría. Le cambiaba los pañales bruscamente. A la hora de comer, casi le metía la comida a empujones. Una vez vi cómo le pellizcaba el muslo a doña Elena porque comía despacio y le susurraba. Come rápido, vieja decrépita. No me hagas esperar. Me apiadé de mi suegra, pero tuve que aguantar y callar para que no se asustaran. Sabía que la tía Seni era la quinta cámara de vigilancia viviente que había puesto Marco. Decidí usar sus propios métodos. Compré en secreto una grabadora de voz muy pequeña, profesional, del tamaño de una uña. Una tarde, mientras la tía Seni dormía la siesta en el salón roncando a pierna suelta, entré en la cocina. Puse la grabadora debajo de la mesa donde Marco y Seni solían sentarse a cuchichear. Al llegar la noche, puse la excusa de que iba a la tienda a comprar cosas para embarazadas. En realidad, me senté en un café cercano. Me puse los auriculares y me conecté al dispositivo de casa mediante Bluetooth. Hacia las 4 de la tarde llegó Marco. Así que ya llegó mi vigilante, dijo Seni melosa. Se ha ido la mujer. ¿Cómo van las cosas por aquí? ¿La vieja no ha hecho nada raro? La voz de Marco se oía claramente en mis auriculares. Igual que siempre, tumbada como un tronco. Pero tu mujer parece que sospecha.
da vueltas alrededor del cuarto de la vieja. No me importa ella. Ahora que está embarazada se le ha ido la olla. Vigílala bien. ¿Qué dice Tanya? Ah, Marco, susurró Zeni. Contuve la respiración. Tanya dice que los que te han prestado dinero se están impacientando. Ya amenazan con romperte las piernas. Que si no pagas antes de que acabe el mes, ella no puede esperar más. Tía Zeni. El Face ID no funcionó. La vieja es demasiado lista. Por eso, plan B. Marco guardó silencio y luego su voz sonó fría y despiadada. Hace 3 años saqué un seguro de vida a su nombre. El máximo a cobrar son 300.000 euros si muere en un accidente. Más la venta de esta casa y el terreno en el pueblo cuando ella muera. Seguirá siendo mía la herencia. Suficiente para todo y aún sobrará. ¿Quieres montar un accidente? La voz de Zeni temblaba. Sí. Fuego. Cortocircuito. ¿Lo entiendes? Por la noche. Arderá la vieja paralizada, y nosotros, junto con mi mujer, nos salvaremos milagrosamente. Perfecto. ¿Y la policía? ¿Investigarán? ¿Qué van a investigar? El cableado de esta casa es viejo. Un cortocircuito es lo más normal. Ya hablaré con quien haya que hablar de los investigadores. Tú haz lo que te digo. Cuando empiece, corre hacia el jardín trasero y empieza a gritar fuerte. Por eso te daré 50.000 euros para tu jubilación. ¿Y tu mujer? Déjala parir al hijo, y veremos si se porta bien. Si no, la echo. Me quité los auriculares, temblaban mis manos y mis pies. Se me derramó el vaso de zumo sobre la mesa, se me mojó la ropa, pero no me di ni cuenta. Planeaban matar a su madre, quemarla viva. Era un plan diabólico, sin ningún atisbo de humanidad. Marco no era una persona, era un monstruo. Miré la animada calle. Nadie sabía que en aquella tranquila casa de la callejuela se estaba gestando un crimen terrible. No podía permitirlo. Tenía que actuar de inmediato. Pero ¿cómo denunciarlo a la policía? No tenía pruebas sólidas. Solo una grabación de una conversación sobre un crimen que aún no había ocurrido. Marco podía decir que era una broma de borracho. Tenía que sacar a la madre de allí. Aquella misma noche cogí el móvil y llamé a un número que había guardado la noche anterior. El número de una agencia de investigación privada de confianza. ¿Es el señor Andrés? Soy Clara. Necesito su ayuda urgentemente. Le pagaré lo que sea. Me limpié el zumo de la ropa y me puse en pie. En el cristal de la ventana del café vi a otra mujer. No a la Clara débil y sumisa. En sus ojos había un fuego de indignación. Salvaré a la madre y haré que estos demonios respondan por cada mala acción suya. Volví a casa de noche. Puse la excusa de que estaba cansada para no tener que saludar a la tía Zeni. Tenía que pensar y planear la huida. Aquella noche, la tía Zeni fregaba el pasillo de la segunda planta. Al verme me miró mal y dijo dulcemente: «Ya está aquí, señora. La cena está en la mesa. Coma antes de que se enfríe. Estoy cansada. Comeré luego». Mi respuesta fue breve y me escondí rápidamente en el baño. Pero me equivoqué. Un grave error producto de un pequeño descuido. En las prisas de esconder las pruebas por la mañana, había dejado un blister de pastillas anticonceptivas envuelto en cartón de papel higiénico en el armario común del baño donde limpiaba la tía Zeni. Al salir, Marco estaba ya en la puerta del dormitorio. En su mano sujetaba el propio blister, abierto. Su cara estaba más oscura que una nube. Sus ojos ardían de rabia. «¿Qué es esto?», gruñó. Acercó las pastillas a mi cara. «Dices que estás embarazada». Embarazada pero tomando anticonceptivos. Se me paró el corazón. «Marco, ¿de dónde has sacado eso?», te estoy preguntando yo. «¿Qué es esto?». Gritó tan fuerte que temblaron las paredes. Intenté pensar en una explicación, pero ante tal evidencia, ninguna mentira valía la pena. «Mentiste. Te lo inventaste todo». Marco se me acercó y me agarró del pelo. Del dolor intenso grité: «Suéltame. Me engañaste descaradamente». «¿Para qué? ¿Para qué?». «Para ganar tiempo y salvar a esa vieja». Me dio una bofetada fuerte. Con el golpe se me nubló la vista y caí al suelo. Noté el sabor salado de la sangre en la boca. «Marco, para, que nos oyen los vecinos». La tía Zeni subió. Con las palabras pretendía detenerle, pero rápidamente cerró la ventana y la puerta. Marco jadeaba y me señalaba con el dedo. «Bien. Entonces ya no tengo que fingir. Sabes demasiado.
Esta noche os mandó a las 2 al otro barrio. Le miré con miedo. Ya no quedaba nada humano en él. Enciérrala en el baño, ordenó a Zeni. Y tú, baja y vigila a la vieja. La tía Zeni asintió y me arrastró hacia el baño contiguo al dormitorio. Luché desesperadamente, pero ¿qué podía hacer yo sola contra los dos? Cerraron la puerta y escuché el clic de la cerradura desde fuera. ¡Abran! ¡Socorro! Golpeé la puerta y grité desesperada. ¡Ayuda! Grita. Venga. Sigue gritando. Va a haber tormenta esta noche. Nadie te va a oír. Escuché su risa demoníaca. Me desplomé en el frío suelo. Todo había terminado. Todos los planes se habían derrumbado. Estaba en una trampa. La madre abajo, abandonada a su suerte. Y esta noche el fuego de la muerte lo devoraría todo. Fuera del baño empezó a llover. Me senté en la oscuridad, intentando calmarme. Llorar no serviría de nada ahora. Tenía que salir. Tenía que salvar a la madre. Examiné el pequeño baño. La puerta era sólida, la cerradura firme. La única salida era una pequeña ventana de ventilación cerca del techo. Si podía quitar las láminas, cabría por ella. Puse un taburete de plástico sobre el inodoro y subí. La ventana estaba hecha de finas láminas de aluminio y cubierta por una rejilla. Si quitaba las láminas, podría pasar. Pero no tenía destornillador. Rebusqué en cada rincón. Pasta de dientes, cepillo, toalla, nada afilado. Y entonces vi la maquinilla de afeitar de Marco que había dejado en el estante. La cogí como si fuera un salvavidas. Saqué la cuchilla y rompí un trozo del mango duro de plástico para hacer una punta afilada. Volví a subir y empecé a forzar la ventana. Usé la cuchilla para cortar el sellador de silicona y el trozo de plástico para quitar las láminas. La sangre de mis dedos heridos se mezclaba con la suciedad, pero no sentía el dolor. En mi mente estaba la imagen de la madre inmóvil. Tenía que darme prisa. Después de varios minutos, se dio la última lámina. Arranqué la rejilla. Ante mí había un hueco suficiente para pasar. El aire frío y las gotas de lluvia me golpearon en la cara. Con esfuerzo, me colé por el estrecho agujero. Los bordes afilados del aluminio me desgarraron la piel y la ropa. Me mordí los labios para no gritar de dolor. Por fin estaba en el balcón de la segunda planta. Desde ahí miré abajo. En el patio, Marco estaba parado con un bidón de gasolina de 5 litros. Se le erizó a uno la piel. Seguía pensando en quemar la casa, pero la tía Zeni tiraba de algo pesado envuelto en una manta y lo lanzó al maletero. Era la madre. No planeaba incendiar la casa. Había cambiado el plan en el último momento. Quizás tuvo miedo de que un incendio en una zona habitada llamara demasiado la atención. Decidió llevar a la madre a otro sitio para matarla allí. Me escondí detrás de una maceta. Marco cerró el maletero y le dijo a Zeni: «Quédate aquí en casa. Vigila a mi mujer. Que se quede en el baño hasta mañana por la mañana. Voy a llevar a la vieja al pueblo y montaré un accidente en el monte. Todo limpio. Ten cuidado conduciendo», Marco le advirtió Zeni. Marco subió al coche, arrancó el motor. El vehículo salió despacio por la cancela y desapareció entre la lluvia. Esperé a que desapareciera de vista y bajé del balcón agarrándome a una tubería de agua. Por suerte el ruido de la lluvia y los truenos tapaba mis movimientos. La tía Zeni, convencida de que estaba encerrada, miraba la televisión tranquilamente en el salón cuando logré bajar. Caminé despacio hacia la parte trasera de la casa donde estaba aparcada mi vieja moto. Abrí el móvil y activé el localizador GPS que había colocado antes en el coche de Marco. El punto rojo en el mapa empezó a moverse en dirección a la A92 y luego hacia las canteras de Ronda, un lugar abandonado y desierto. Lo entendí enseguida. Quería simular que el coche había caído en la cantera, en el mismísimo lugar donde 15 años atrás habían muerto mis padres. Una amarga ironía. Me puse el casco, arranqué la moto y salí disparada en la noche. La lluvia caía con fuerza. Volé por la mojada carretera, sin apartar la vista del punto rojo en la pantalla del móvil sujeto al manillar. La distancia entre nosotros era de unos 2 kilómetros. Mientras conducía, llamé al detective. «Señor Andrés, va hacia las canteras de Ronda. Lleva a la madre. Pida a la policía que le intercepten. Rápido. Tengo la geolocalización. Ya la mando a la UCOC local. Tranquila, Clara.
No te expongas, es muy peligroso, lo sé. Pero no voy a dejar que le haga daño a la madre. Le sigo, cortó la llamada. Metí el móvil en una bolsa de plástico y aceleré más. La vieja moto protestó, intentando atravesar el muro de lluvia. De repente escuché un fuerte estallido. La moto dio un giro, reventó la rueda, frené. La moto se deslizó sobre el asfalto y caí. Me hice daño en la rodilla. Me costaba levantarme. Pinchazo en la rueda trasera. ¿Dónde iba a encontrar un taller de neumáticos en mitad de la noche, en un camino de campo? Miré el móvil. El punto rojo se alejaba. Grité de desesperación. En ese momento me cegaron unos intensos faros por detrás y me ensordecería un bocinazo. Un camión se acercaba. Sin dudarlo, corrí al centro de la carretera y agité los brazos. El camión se detuvo con un chirrido estremecedor a unos metros de mí. ¿Pero qué te pasa? Estás loca, no quieres vivir, gritó el conductor. Corrí hacia él, golpeé la ventana. Señor, por favor, lléveme. Mi marido ha secuestrado a mi madre. Quiere matarla en la cantera. Por favor, ayúdeme, le supliqué. Me miró. El pelo revuelto, con sangre, con unos ojos llenos de locura. Dudó un segundo. Luego asintió firmemente. Sube, rápido. Dejé la moto en la cuneta y subí al camión. El camión rugió y salió disparado en la noche. Las canteras de Ronda, dices. Peligroso ese sitio. Siempre hay derrumbes. ¿Has avisado a la policía? Preguntó el conductor mientras giraba el volante con confianza. Avisé. Pero quizás no lleguen a tiempo. Por favor, vaya más rápido. Miré el reloj. Casi las 2 de la madrugada. Marco estaba llegando al lugar. Delante, en medio de las oscuras colinas, parpadearon las luces de un vehículo. Era él, el coche de Marco. «Conductor», grité. El camión redujo la marcha, apagó los faros y entró despacio entre la espesa vegetación. A unos 100 metros del todoterreno de Marco, la cantera, iluminada por la tenue luna que asomaba entre las nubes, parecía una gran cicatriz en el cuerpo de la montaña. Los escarpados barrancos proyectaban sombras negras. Abajo en las profundidades rugía el río. «Quédate aquí», me acerco yo. «Por favor, avisa a la policía». Le susurré al conductor. «Ten cuidado, chica. Ese tipo parece peligroso. Si pasa algo, grita. Te he visto con el camión». Asentí. Le di las gracias y salí silenciosamente del camión. Me arrastré, escondiéndome detrás de grandes piedras, acercándome al coche de Marco, aparcado al borde mismo del barranco. Marco estaba de pie a su lado. Sacaba del interior un bidón de gasolina de 5 litros. Se me erizó la piel. Seguía queriendo quemarla. Me tiré boca abajo detrás de un montón de grava. Desde ahí escuché su susurro. «¿Por qué gotea la gasolina?», maldijo y abrió el maletero. Doña Elena yacía allí dentro, encogida, sin conocimiento, probablemente por efecto de los somníferos. Marco la arrastró bruscamente y la arrastró sobre las piedras. La sentó cerca de la rueda del coche, al borde mismo del barranco. Un pequeño empujón y caerían los dos. «Despierta, vieja. Mira tu tumba». Le dio palmadas en la mejilla. Ella no respondió. Marco sonrió. Abrió el bidón y empezó a verter gasolina sobre el capó, los asientos y la tierra alrededor de su madre. El penetrante olor me escoció en la nariz. «No me culpes. Eres rica pero muy agarrada. No te llevarás el dinero al otro mundo. Así que muérete para que yo pueda vivir bien. Piensa que es tu último regalo a tu hijo». Rodeó el coche. Vertió el resto de la gasolina. Luego sacó el mechero del bolsillo. El seco clic resonó en el silencio. «Adiós, mamá. En la próxima vida espero que nazcas en una familia pobre para que no sufras». Levantó el mechero. El corazón se me paró. Ya no podía esperar más. Cogí una piedra del suelo del tamaño de un puño, respiré hondo y me puse en pie. «¡Para, demonio!». Mi grito rasgó el silencio de la noche. Marco se sobresaltó. Casi se le cayó el mechero de las manos. Se volvió de golpe y se quedó paralizado al verme, cubierta de barro, emergiendo de la oscuridad como un fantasma. «¿Cómo? ¿Cómo has llegado hasta aquí?», susurró. «He venido a ver tu circo. Planeas matar a tu madre por el dinero. Ya he llamado a la policía. Están en camino». Deliberadamente levanté la voz para intimidarle mientras sostenía la piedra y me acercaba despacio.
Marco se volvió. No había nadie alrededor. Se recobró y una cruel sonrisa volvió a su cara. «¿Llamaste a la policía?» «Muy bien. Entonces te irás al otro mundo junto con esta vieja bruja. Los esposos deben estar juntos en la vida y en la muerte. ¿No es así?» Sacó de la cintura una navaja mariposa reluciente y se lanzó hacia mí. «Muérete de miedo». Le arrojé la piedra y eché a correr. La piedra le dio en el hombro. Se detuvo un momento y maldijo. En ese instante, una fuerte ráfaga de viento llegó desde el barranco. Doña Elena, sentada cerca de la rueda, se movió de repente. El frío y el ruido parecieron despertarla. Abrió los ojos, claros, ardientes, y miró a su hijo adoptivo con la navaja en la mano persiguiendo a su nuera. «¡Monstruo! ¡Para!». Su voz, ronca pero con autoridad y nítida, sonó como un disparo de pistola, sin rastro de mudez ni parálisis. Marco se quedó como una estatua, se volvió lentamente hacia su madre. Su cara palideció como el papel, le temblaba la navaja en la mano. «¿Tú hablas? ¿No estás muda?» Doña Elena, apoyada en el coche, se esforzó por ponerse en pie. Era delgada y débil, pero de ella emanaba una fuerza que hizo retroceder a Marco un paso. «No estoy muda ni sorda. Lo he estado fingiendo para ver si te quedaba aunque un poquito de conciencia. Pero me equivoqué. No eres una persona. Eres una fiera», le señaló con la mano temblorosa. «Crié a una serpiente en mi seno. Te saqué del orfanato. Te di mi apellido, una vida digna. Oculté la vergonzosa historia de tu madre para que pudieras caminar con la cabeza alta, y así me lo pagas. ¿Qué dices?» «Mi madre». «¿Quién es mi madre?». Marco trastabilló. Se sujetó la cabeza. «Tu madre era Verónica, mi hermana pequeña», dijo doña Elena con una amarga sonrisa. «Te tuvo con un bandido que buscaba la justicia. Cuando ella murió, te cogí por lástima. Falsifiqué los documentos. Pero en tus venas corre la sangre de un asesino y un ladrón. Intenté criarte como un hombre de bien. Pero el mal linaje puede más». La verdad golpeó a Marco como un chorro de agua helada. Se detuvo. Se sujetó la cabeza. «No estás mintiendo. Te lo has inventado todo». «No miento. En la caja de seguridad del banco están todos los documentos. Tu mujer lo sabe todo». Marco me miró. Asentí. Las creencias y la identidad de Marco se derrumbaban ante él. Le empujaron a la locura. «No me lo creo. Os habéis confabulado todas. Os voy a matar a las dos. Voy a quemaros a todas». Se lanzó hacia doña Elena con la navaja. Grité, pero estaba demasiado lejos, y entonces se oyó un fuerte disparo. Marco recibió un tiro en la pierna. Cayó al suelo. Se le escapó la navaja. Se retorció en tierra, gritando de dolor. De entre los arbustos salieron el conductor del camión y varios policías con armas, junto al detective Andrés. «Policía, al suelo, manos arriba», se gritó por un megáfono. Marco intentó resistir. Sus ojos giraban enloquecidos. Intentó alcanzar el mechero, pero un policía corrió hacia él. Lo pateó hacia el barranco y le retorció los brazos a la espalda. «Soltadme». «No hice nada». «Ella tiene la culpa de todo», gemía Marco sin poder forcejear. Me acerqué a la madre. Doña Elena, agotada, cayó al frío suelo. Temblaba, pero su mirada, fija en Marco, no tenía rabia. Solo el dolor interminable de una madre que ha perdido a su hijo. Aunque no lo fuera de verdad, lo había criado más de 30 años. Al son de las sirenas, se llevaron a Marco. Ayudé a doña Elena a subir al coche del detective. Antes de irse, se volvió. Miró el coche que aún olía a gasolina, el negro barranco. Suspiró profundamente. «El karma. Todo esto es el karma». En el hospital, tras inyectarle un calmante, doña Elena se quedó dormida. Me senté a su lado. Le cogí la mano delgada. La mismísima mano que una vez había firmado documentos de soborno, pero que también me había dado la llave de la salvación. Al día siguiente me llamaron a la comisaría para mi declaración. Allí, en el calabozo, vi a Marco, el pelo revuelto y la mirada muerta. Al verme, sus ojos se encendieron de rabia. «¿Estás contenta? Me lo has quitado todo». Me susurró desde detrás de los barrotes. «Tú tienes la culpa de todo. Si hubieras tenido aunque solo un poquito del amor de una hija, esto no habría pasado. Si tú hubieras tenido aunque un poquito del amor de un hijo, esto tampoco habría pasado», le contesté con calma. Sonrió cínicamente. «¿Amor? No me des sermones. ¿Crees que tu madre es una santa?
¿Crees que la muerte de tus padres fue solo un accidente? Pregúntale a tu adorada suegra. Pregúntale qué hizo 15 años atrás, en esas mismas canteras, para encubrir la verdad sobre el derrumbe donde murieron 5 personas, incluidos tu padre y tu madre. Me tambaleé. Aunque ya había leído la agenda, escucharlo de él con esa rabia era otra cosa. Ya lo sé todo. Leí la agenda negra, y me aseguraré de que rindan cuentas todos los culpables de la muerte de mis padres, doña Elena y el vicegobernador imperial. Pero eso no justifica lo que tú has hecho. Ahí dentro y arrepiéntete. Me di la vuelta y salí en medio de su risa loca y desencajada. Al salir de la comisaría me recibió el sol, pero no sentí su calor. Empezaba un nuevo camino, un camino hacia la justicia por el pasado. 2 semanas después, doña Elena volvió del hospital. Casi no hablaba ya. Pasaba el día entero sentada en la silla de ruedas, mirando por la ventana. Un muro invisible se había levantado entre nosotras. No podía olvidar lo escrito en la agenda. Un día llegó el abogado de Marco. Me entregó un sobresellado. Dentro había una pequeña tarjeta de memoria y una nota de Marco. ¿Crees que ella es tan buena, verdad? Pues, escucha esto. Era la copia de una grabación de audio que había encontrado en su viejo ordenador. En ella había una conversación entre un joven Víctor Imperial y doña Elena. Doña Elena: la tecnología de explosión no es segura. Si seguimos adelante, puede derrumbarse la mina. Basta de alarmas. El plan está en marcha. Firma el permiso de los explosivos. Si pasa algo, te protegeré. Si muere alguien, lo indemnizamos. La vida de un simple obrero no vale nada. Si no firmas, te echan del trabajo en silencio. Luego un profundo suspiro de doña Elena y el sonido de una firma en un documento. Terminó la grabación. Se me derramaron las lágrimas. Lo sabía, pero había tenido miedo. Se había llegado a un acuerdo con su conciencia. Marco guardó esa grabación como chantaje y ahora la usaba para destruirme, para que odiara a doña Elena. Bajé con la tarjeta de memoria. Doña Elena la vio en mis manos y lo entendió todo. No se explicó. Solo se inclinó y lloró. Tengo la culpa, hija. Tengo la culpa. Tuve miedo de perder el trabajo. Tuve miedo de no poder criar a Marco. Vendí mi conciencia. Todos estos años he tenido pesadillas. No te pido perdón. Si quieres, denúnciame a la policía. Pero usa esa grabación para castigar a Imperial. Él es el verdadero culpable. La miré a esa anciana. Marco quería que la odiara, pero solo sentía compasión. Ella también era una víctima. No voy a denunciarla, mamá, dije mientras la ayudaba a incorporarse. Pero Imperial pagará por todo. ¿Está dispuesta a prestar declaración? Estoy dispuesta, contestó con firmeza, aunque me cueste la vida. Con la ayuda de un periodista de investigación, hicimos público el caso. Empezaron las amenazas, pintaron la verja, rompieron ventanas, pero no nos rendimos. Mientras tanto, en el interrogatorio, la tía Seni también confesó. Contó que Imperial no solo sabía los planes de Marco, sino que él mismo los había instigado para hacerse con el dinero más rápido para sus negocios corruptos. Eso fue el último clavo en su ataúd. 3 meses después del juicio, cadena perpetua para Imperial. 5 años en libertad condicional para doña Elena, teniendo en cuenta su edad, salud y colaboración con la investigación. 20 años en un módulo de máxima seguridad para Marco. Al salir del tribunal, corrió hacia él su amante Tania con un bebé en brazos. Marco, ¿qué vamos a hacer ahora? Deja al menos la herencia para tu hijo. Marco la miró con esperanza, y luego nos miró a nosotras. Me acerqué a él y le tendí el resultado médico. Tania, deja de actuar. Ese bebé no es de Marco. Aquí tienes el informe médico. Complicaciones desde pequeño. Es estéril. Marco cogió el documento. Le temblaban las manos. Miró a Tania con miedo y desesperación. ¿Me mentiste? Tania, al verse descubierta, sonrió cínicamente. Mentí. ¿Crees que eres tan guapo? Si no fuera por el dinero de tu madre, ni te hubiera mirado. Se dio la vuelta y se fue. Le dejó solo. Marco gimió como un animal herido. Lo había perdido todo. La libertad, la madre, la mujer y hasta la ilusión de tener un hijo. Ese era el mayor castigo. Una vida entera de mentiras que se le derrumbaba encima. 1 año después, vendí la casa de Sevilla y todas las propiedades.
Una parte del dinero se la di a las familias de los mineros fallecidos. Con el resto, doña Elena y yo fundamos una asociación benéfica, Conciencia y Compasión, para ayudar a huérfanos y familias víctimas de accidentes laborales. Nos mudamos a una casita pequeña al pie de las montañas de la Sierra de Gredos. El aire aquí es limpio y tranquilo. La salud de doña Elena empeoró. Ya confundía la realidad con el pasado. A veces me llamaba Verónica. A veces preguntaba cuándo volvería Marco. Cada tarde la llevaba en la silla de ruedas a una colina y mirábamos juntas la puesta de sol. ¿Le gusta aquí, mamá?, le pregunté una vez. Sonrió. Sus ojos nublados brillaron con paz. Me gusta, hija. Aquí no hay explosiones. No hay rabia. Es bonito. La abracé. El viento traía el olor de las hierbas. Toda la rabia y el dolor del pasado se disolvieron. Aprendí a perdonar. Elegimos seguir viviendo con amor y en paz. A lo lejos, sonaron las campanas de una pequeña ermita. Su sonido nítido flotó sobre las montañas como si lavara toda la suciedad del alma humana y la devolviera a la luz.